La empleada estaba reuniendo discretamente algunos cuadros que decoraban el restaurante cuando el millonario decidió seguirla. Lo que descubrió después lo dejó completamente paralizado. Héctor Villalobos detuvo la copa de cristal a apenas unos milímetros de sus labios. De pronto, su respiración se cortó. El elegante murmullo del restaurante más exclusivo de San Pedro Garza García se desvaneció de su mente, reemplazado por un zumbido ensordecedor que le heló la sangre. Frente a él, a solo 3 mesas de distancia, parecía haber visto a un fantasma. Sus socios alemanes discutían animadamente sobre una fusión farmacéutica valorada en $50 millones. El abogado señalaba gráficos de ganancias mientras hablaba con entusiasmo. Pero Héctor no escuchaba absolutamente nada. Sus ojos oscuros, conocidos por su frialdad, estaban clavados en la estación de servicio del rincón, el lugar donde los meseros dejaban los platos sucios. Allí estaba ella, Nayeli. Héctor parpadeó con fuerza, convencido por un instante de que el cansancio y la presión le estaban jugando una mala pasada. Pero no era así. Era real. Era la misma mujer a la que había dejado 5 años atrás. La misma mujer brillante, aquella enfermera de urgencias con un futuro prometedor. La única persona que lo había querido cuando su cuenta bancaria todavía no estaba llena de cifras interminables. Sin embargo, la mujer que veía ahora no se parecía en nada al recuerdo que lo había perseguido tantas noches sin dormir. Llevaba puesto un uniforme médico azul marino, gastado y descolorido por innumerables lavadas. Encima de ese uniforme usaba un delantal negro del restaurante, marcado con manchas de grasa y salsa. Su cabello estaba recogido en una cola improvisada, como si no hubiera tenido tiempo de arreglarse. Las manos que antes habían sido firmes y delicadas al atender pacientes ahora estaban cubiertas por gruesos guantes de goma amarillos. La piel de esos guantes estaba cuarteada por el uso, y al verlos, Héctor sintió como si algo le golpeara directamente el estómago. Observó cómo ella se movía con rapidez nerviosa, casi como si temiera ser descubierta en cualquier momento. Nayeli no se limitaba a limpiar las mesas. Con movimientos calculados y discretos, recogía restos de comida tratando de que el gerente del restaurante no la viera, trozos de salmón a medio comer, pan que nadie había tocado, porciones de risotto que habían quedado en los platos. Todo terminaba rápidamente dentro de unas bolsas plásticas transparentes que escondía en una cubeta de limpieza debajo de la estación. «Señor Villalobos, ¿está de acuerdo con la cláusula de exclusividad?», preguntó el abogado, sacándolo por un instante de ese trance. Héctor no respondió. Ni siquiera apartó la mirada. En ese momento vio a un mesero, vestido con un traje impecable, pasar junto a Nayeli y golpearla con el hombro como si su presencia no importara en absoluto. «Quítate del camino, basura», murmuró el mesero con fastidio mientras trataba de esquivar a la mujer de la limpieza. «Si el gerente te ve otra vez rebuscando entre los platos, hoy mismo te va a sacar de aquí». Héctor, un hombre acostumbrado a derrumbar compañías rivales con una sola llamada telefónica, sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Permaneció inmóvil, esperando que Nayeli reaccionara. Esperaba verla levantarse con aquella furia indomable que siempre la había definido. Esperó que lo enfrentara, que alzara la voz y defendiera su dignidad. Pero nada de eso ocurrió. Nayeli simplemente bajó la cabeza. Sus hombros se encorvaron, como si cargaran el peso de una derrota silenciosa. Murmuró una disculpa tan baja que casi no se escuchó. Después apretó con fuerza la bolsa plástica llena de restos de comida y siguió limpiando la mesa con un trapo ya manchado. Aquella escena rompió algo dentro de Héctor. La culpa que había escondido durante años, enterrada bajo trajes hechos a la medida, autos blindados y mansiones de mármol, estalló de golpe en su pecho. «Señor Villalobos», insistió el socio alemán, claramente irritado por su falta de atención. Héctor dejó caer la copa de cristal.
El vidrio chocó contra la mesa y el vino tinto se derramó sobre los documentos de la negociación millonaria. El líquido oscuro comenzó a extenderse lentamente sobre el papel, como una mancha de sangre. La reunión terminó, dijo Héctor con una voz grave y áspera que hizo callar a todos en la mesa. ¿Qué pasa, Héctor? Estamos a punto de firmar, intentó intervenir su abogado. Sorprendido, con los ojos abiertos de par en par, Héctor se levantó de golpe. La pesada silla de roble se arrastró con fuerza sobre el suelo de mármol, produciendo un ruido que hizo que varios comensales de la élite de Monterrey giraran la cabeza para mirar. A él no le importó. No pensaba en los 50 millones, ni en el acuerdo empresarial. Dio un paso hacia la estación de servicio. Necesitaba hablar con ella. Tenía que entender cómo la mujer más brillante que había conocido había terminado recogiendo las obras de los ricos. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el salón, las puertas dobles de la cocina se abrieron de golpe. El gerente del restaurante apareció sujetando con brusquedad el brazo de Nayeli. «Te dije que no quería verte en el salón con esa ropa sucia», susurró el gerente con una voz baja pero cargada de desprecio. «Llévate tu basura por la salida de atrás». Nayeli no opuso resistencia. Sujetó con ambas manos las dos pesadas bolsas transparentes y fue empujada hacia el interior de la cocina, desapareciendo entre el ruido y el vapor que salía del lugar. Héctor apretó los puños. Por un instante sintió un impulso salvaje de entrar a la cocina, tomar al gerente por el cuello y comprar todo el restaurante solo para despedirlo en ese mismo momento. Pero se contuvo. Si Nayeli lo veía allí, vestido con un traje de Tom Ford de $10,000, la humillación para ella sería demasiado grande. Antes de dar cualquier paso, necesitaba descubrir la verdad. Necesitaba saber a dónde iba. Sin despedirse de sus socios y sin responder a los gritos de su abogado, que lo llamaba desde el interior del restaurante, Héctor caminó con paso acelerado hacia la salida principal. Todo había cambiado en cuestión de minutos. El pasado acababa de irrumpir en su presente con una fuerza imposible de ignorar. Afuera, la noche en Monterrey era pesada y sofocante. Héctor salió casi corriendo del restaurante. El valet apenas alcanzó a traer su camioneta blindada color negro carbón. Como siempre, su conductor de seguridad abrió la puerta trasera para que subiera. «Bájate, Roberto. Hoy voy a manejar yo», ordenó Héctor con voz seca. El guardia parpadeó, desconcertado. Héctor jamás conducía. «Pero, señor Villalobos, los protocolos de seguridad, sal de mi camioneta ahora mismo», rugió Héctor. El hombre obedeció al instante. Héctor se sentó al volante, encendió el potente motor que respondió con un rugido contenido y arrancó con brusquedad, dejando atrás las luces doradas y los escaparates lujosos de la avenida principal. Giró el volante hacia el callejón trasero del restaurante. Llegó justo a tiempo. Bajo la luz temblorosa de una farola dañada, vio a Nayeli salir por la puerta de servicio. Caminaba rápido, inclinada por el peso de dos grandes bolsas de plástico que llevaba en las manos. No tenía bolso ni chaqueta, solo aquel uniforme gastado y unos tenis viejos que golpeaban el asfalto mojado con cada paso. Héctor apagó las luces del vehículo. Comenzó a seguirla manteniendo una distancia prudente de unos 50 metros. El trayecto se convirtió en una tortura silenciosa. Nayeli caminó alrededor de 5 cuadras hasta llegar a una parada de autobús oxidada y cubierta de grafitis. Héctor detuvo la camioneta en la esquina, oculto entre las sombras. Desde allí la vio abrazarse a sí misma, tratando de protegerse del frío de la noche. Después la observó revisar el contenido de sus bolsas transparentes. Héctor entrecerró los ojos para ver mejor. Cuando los faros de algunos autos iluminaron momentáneamente la escena, notó algo extraño en lo que Nayeli había recogido. No eran solo restos de comida. En la segunda bolsa había cajas de cartón aplastadas,
botellas de vidrio vacías y lo que parecía ser tubing médico recuperado del contenedor de reciclaje de la farmacia de la esquina. ¿Qué hacía una enfermera de alto nivel con residuos médicos descartados? Un viejo autobús urbano llegó expulsando una nube de humo oscuro por el escape y se detuvo con un chirrido frente a la parada. Nayeli subió arrastrando las bolsas. Héctor pisó el acelerador. La enorme camioneta blindada comenzó a seguir al deteriorado vehículo de transporte público. El paisaje cambió por completo. Dejaron atrás los rascacielos iluminados, las mansiones custodiadas por guardias armados y los bulevares impecables. El autobús empezó a subir por calles empinadas en la periferia de la ciudad. El asfalto desapareció poco a poco, sustituido por tierra, enormes baches y perros callejeros famélicos buscando algo entre la basura. Héctor sintió un nudo en la garganta. El contraste era brutal. Él dormía sobre sábanas de seda egipcia. La mujer a la que alguna vez prometió amor eterno viajaba de noche hacia un lugar marcado por la miseria. El autobús finalmente se detuvo en la parte más alta y oscura de la colonia, un laberinto de casas a medio construir apiladas sobre la ladera. Las paredes eran de ladrillo expuesto, agrietado y sin pintura. Los techos estaban cubiertos con láminas oxidadas sujetas con neumáticos viejos para que el viento no las arrancara. Nayeli bajó del autobús. La calle era demasiado estrecha y empinada para que la camioneta de Héctor avanzara más. Apagó el motor y abrió la puerta. Sabía que estaba rompiendo todas las reglas de seguridad. Un hombre con un reloj Patek Philippe en la muñeca caminando solo por ese barrio a medianoche era prácticamente un objetivo móvil. Pero el miedo no existía en su mente en ese momento. Solo sentía una urgencia desesperada por descubrir qué había sido de Nayeli. Bajó del vehículo y sus zapatos italianos se hundieron en el lodo húmedo. Cerró la puerta sin hacer ruido y empezó a seguirla a pie, manteniéndose a distancia y pegado a las sombras de los muros sin terminar. El aire estaba cargado con olor a humedad, madera quemada y drenaje. La respiración de Héctor se volvió pesada. Desde la oscuridad vio la silueta de Nayeli subir con dificultad la pendiente pronunciada. Cada cierto tiempo se detenía para recuperar el aliento. Sus rodillas temblaban por el esfuerzo de cargar las bolsas, pero no se rendía. Había prisa en sus pasos. Una determinación feroz. Al cabo de unos momentos, Nayeli se detuvo frente a la casa más deteriorada de toda la cuadra. Era una pequeña construcción casi hundida en el terreno. La puerta no era más que una lámina metálica abollada, asegurada con una delgada cadena. Una luz cálida y amarillenta, muy tenue, se filtraba por las rendijas. Héctor se escondió detrás de un muro de bloques de concreto a unos 10 metros de distancia. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que le dolía el pecho. Vio a Nayeli dejar las bolsas en el suelo de tierra. Se quitó con rapidez los guantes amarillos, introdujo una llave oxidada en la cerradura y empujó la pesada puerta metálica. La puerta se abrió con un chirrido lento. Héctor contuvo la respiración. Estuvo a punto de salir de su escondite, de gritar su nombre, de prometerle que arreglaría todo. Pensó en escribir un cheque, en sacarla de ese lugar de inmediato. Dio un paso hacia adelante, abrió la boca para hablar. Pero algo lo paralizó por completo. La luz cálida del interior iluminó el rostro de Nayeli, revelando una sonrisa repentina. Era una sonrisa llena de amor puro, desesperado, capaz de borrar todo el cansancio de su rostro. «Ya llegué a casa, mi amor», susurró Nayeli con una voz dulce que apenas ocultaba el agotamiento. Desde la oscuridad del interior de la vivienda, unos pequeños pies descalzos corrieron hacia la puerta. Héctor se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. Un escalofrío de terror y asombro recorrió su espalda y lo dejó clavado en el barro. En la entrada apareció un niño pequeño, aferrándose a la pierna de Nayeli. Tendría alrededor de 4 años.
Llevaba una camiseta gris demasiado grande para su cuerpo delgado. Pero no fue la pobreza del niño lo que dejó a Héctor sin aliento. Fue su rostro. Bajo la débil luz de la casa hecha de láminas, Héctor vio sus propios ojos, su misma nariz, el mismo cabello negro rebelde que él tenía en su juventud. El niño tosió con fuerza, una tos seca y enfermiza que resonó en el silencio de la calle. Luego miró a Nayeli. —¿Trajiste mi medicina, mamá? —preguntó con una voz frágil y cansada. Héctor dio un paso hacia atrás y chocó contra la pared de concreto. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Llevó una mano temblorosa a la boca para ahogar el grito que amenazaba con salir de su garganta. 5 años. Había abandonado a Nayeli exactamente 5 años atrás. El millonario, el hombre que dominaba el mercado farmacéutico y decidía el precio de tratamientos en medio país, cayó de rodillas en el barro frío. Todo su mundo se derrumbó sobre él. Ese niño enfermo, escondido en medio de la pobreza, era su hijo. El lodo helado empapó sus pantalones de lana italiana, pero él no sintió el frío. Solo percibía el violento latido de su corazón golpeando contra sus costillas. Arrodillado en la oscuridad, con las manos hundidas en la tierra húmeda del barrio, no podía apartar la mirada de la escena a pocos metros de distancia. La puerta metálica oxidada seguía entreabierta. La luz amarillenta dibujaba las siluetas de la mujer que alguna vez juró proteger y del niño cuya existencia desconocía. —Sí, mi amor. Mamá trajo la medicina —respondió Nayeli con una voz que intentaba sonar firme, aunque el cansancio la hacía temblar. El pequeño, Dante, volvió a toser. No era la tos de un resfriado común. Era profunda, húmeda y desgarradora, doblando su pequeño cuerpo. Nayeli soltó de inmediato las bolsas y se arrodilló sobre el suelo de tierra, envolviendo al niño en sus brazos. Héctor contuvo un sollozo mientras presionaba su mano cubierta de barro contra la boca. Los ojos de Dante eran los suyos. La forma de la mandíbula, el cabello oscuro y espeso. Era como mirarse en un espejo del pasado, pero frágil, desnutrido y viviendo en una pobreza absoluta. —Me duele el pecho, mamá —susurró el niño, escondiendo el rostro en el cuello de Nayeli. —Todo va a estar bien, mi amor —respondió ella con ternura. —Mira lo que traje. Desde su escondite, Héctor forzó la vista para observar. Vio a Nayeli abrir la bolsa plástica que había traído del restaurante. Pero no sacó la comida. Sacó los frascos de vidrio vacíos y los tubos plásticos que había recogido del contenedor de la farmacia. Héctor, el titán de la industria farmacéutica, el hombre que influía en el precio de los tratamientos médicos de millones de personas, contempló con horror lo que ocurría. Nayeli llevó los frascos hasta una pequeña mesa de madera inestable. Sacó una botella de alcohol, unas jeringas nuevas que seguramente había comprado con las pocas propinas que recibía, y comenzó a lavar y esterilizar los tubos usados con una precisión clínica. Luego tomó 3 frascos que parecían completamente vacíos. Con una aguja muy fina empezó a extraer las últimas gotas que quedaban en cada uno. Apenas logró reunir un solo mililitro de líquido transparente dentro de la jeringa principal. Incluso desde la distancia, Héctor reconoció las etiquetas de inmediato. Era Pulmocalm V, un medicamento pediátrico de última generación utilizado para tratar afecciones respiratorias graves. Un fármaco fabricado por su propia compañía. Un tratamiento cuyo precio él mismo había ordenado triplicar el año anterior para aumentar las ganancias antes de cerrar la fusión con los socios alemanes. Un tratamiento que costaba más de 50,000 pesos al mes. Nayeli, una enfermera brillante y respetada, estaba arriesgando su libertad al hurgar entre desechos médicos solo para rescatar las últimas gotas de medicamentos descartados por pacientes adinerados. Todo para mantener con vida a su hijo. Al hijo de Héctor. —Ven, siéntate aquí, campeón
le dijo mientras preparaba un pequeño nebulizador improvisado conectado a la jeringa. El niño obedeció sin protestar, como si estuviera acostumbrado a esa rutina. La vieja máquina comenzó a emitir un zumbido mientras enviaba el medicamento rescatado hacia los pulmones de Dante. Nayeli se dejó caer contra la pared de ladrillo sin pintar. Cerró los ojos y, por primera vez en toda la noche, una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia. Héctor sintió que el pecho le ardía. Quería gritar. Quería levantarse, patear esa puerta de lámina, sacar su chequera y comprar todo un hospital esa misma noche si era necesario. Quería abrazar a ese niño y pedir perdón hasta quedarse sin voz. Se apoyó en el muro de concreto, preparado para salir de las sombras. Pero se detuvo. ¿Qué podía decirle? «Hola, Nayeli. Perdón por abandonarte hace 5 años para casarme con la heredera de un imperio justo cuando dijiste que necesitabas hablar conmigo de algo urgente». Iba a irrumpir en su casa vestido con un traje que costaba más de lo que ella ganaría en 5 años limpiando mesas. Ella huiría, o peor aún, lo echaría. Y tendría toda la razón. Héctor dio un paso hacia atrás, perdiéndose otra vez en la oscuridad. La puerta metálica se cerró lentamente desde dentro, apagando el haz de luz y dejándolo solo en la humedad fría de la calle. Tenía que actuar. Pero debía hacerlo con inteligencia. La situación de Nayeli no tenía sentido. Ella había sido la mejor enfermera de su generación. Los hospitales privados más prestigiosos la buscaban constantemente. Terminar recogiendo sobras en un restaurante no era simple mala suerte. Era algo demasiado extraño. Alguien había destruido su vida. Y Héctor iba a descubrir quién había sido. Regresó a su camioneta blindada. Sus zapatos italianos estaban arruinados y su traje cubierto de barro, pero su mente trabajaba con una velocidad implacable. Encendió el motor V8 y el rugido rompió el silencio de la madrugada. Sacó su teléfono satelital del compartimento y marcó un número encriptado. Sonó 2 veces. «Dígame, señor Villalobos». La voz al otro lado era áspera, profesional y completamente despierta a pesar de que eran las 3 de la madrugada. «Vargas, necesito todo. Absolutamente todo». «¿Sobre quién, señor?» «Nayeli Rojas, ex-enfermera del Hospital San José. Quiero saber dónde ha estado durante los últimos 5 años. ¿En qué lugares trabajó? ¿Quién la contrató? ¿Quién la despidió? Sus cuentas bancarias, sus registros médicos. Quiero saber hasta quién le vende el pan y quién le cobra el agua». Hubo un breve silencio. «Lo quiero sobre mi escritorio a las 7 de la mañana». Héctor hizo una pausa antes de añadir, «Y Vargas, si descubres que alguien le hizo daño, quiero ese nombre escrito en letras rojas». El sol de Monterrey golpeaba con fuerza las enormes ventanas de cristal del edificio corporativo Villalobos. Pero en la oficina principal del piso 40 reinaba un frío glacial. Héctor no había dormido ni un segundo. Permanecía de pie frente al ventanal, observando la ciudad a sus pies, todavía vestido con el mismo traje manchado de barro de la noche anterior. La puerta de caoba se abrió detrás de él sin que nadie llamara. Ignacio Vargas, exoficial de inteligencia militar y ahora el investigador privado más temido entre la élite mexicana, entró en silencio. Llevaba un rígido portafolio de cuero negro. No preguntó nada sobre el aspecto desordenado de su jefe. Simplemente caminó hasta el escritorio de cristal templado y dejó caer una carpeta gruesa. El sonido resonó en la oficina como un disparo. «No fue fácil encontrar esto, señor Villalobos», dijo Vargas mientras cruzaba los brazos. «Alguien hizo un gran esfuerzo para borrar a esta mujer del mapa». Héctor se giró lentamente. Sus ojos estaban rojos por el cansancio. Se acercó al escritorio y abrió la carpeta. La primera página era una fotografía de Nayeli tomada 5 años atrás.
Sonreía con su uniforme blanco impecable. La segunda era una imagen tomada el día anterior. Nayeli saliendo por el callejón de servicio del restaurante cargando bolsas de basura. El contraste fue como una puñalada directa al pecho. «Explíqueme», ordenó Héctor con voz ronca. «Nayeli Rojas no abandonó su carrera, señor», respondió Vargas. «Fue inhabilitada. Exactamente hace 4 años y 11 meses». Héctor hizo el cálculo de inmediato. 1 mes después de que la abandonara y se casara con Fabiola para consolidar la fusión de sus familias empresariales. ¿Por qué? Pasó las páginas llenas de sellos judiciales y documentos notariales. Fue acusada de negligencia médica grave y robo de medicamentos controlados dentro del Hospital San José. Las acusaciones eran devastadoras. Según el expediente, Nayeli había sustraído morfina y costosos medicamentos pediátricos del inventario para venderlos en el mercado ilegal. También supuestamente había manipulado registros médicos, poniendo en riesgo a varios pacientes. Héctor golpeó el escritorio de cristal con el puño con tanta fuerza que la estructura crujió. «Es mentira», rugió, incapaz de contener su furia. Nayeli jamás haría algo así. Su vocación era su vida. Preferiría pasar hambre antes que quitarle una pastilla a un paciente. Respiró con rabia. «Esto es una trampa». «Lo sé, señor», respondió Vargas con frialdad profesional. «Y el consejo médico también lo sabía». Héctor levantó la mirada. En ese momento no había pruebas concluyentes, continuó el investigador. El caso estaba a punto de ser desestimado. Hizo una pausa. Pero entonces alguien intervino. Héctor se quedó completamente inmóvil. Una gota de sudor frío recorrió su nuca. ¿Quién? Vargas sacó un documento del fondo de la carpeta y lo deslizó sobre el escritorio. Era una transferencia bancaria internacional por 3 millones de pesos dirigida a la cuenta personal del director del Hospital San José. La fecha coincidía exactamente con el día en que la licencia médica de Nayeli fue revocada para siempre. El nombre del remitente estaba claramente impreso en el encabezado del banco. Mendoza Family Trust. El aire abandonó los pulmones de Héctor. El mundo comenzó a girar lentamente a su alrededor. Mendoza. El apellido de soltera de su esposa. Fabiola. Su actual esposa, Fabiola Mendoza de Villalobos, administraba ese fondo en aquella época. Vargas continuó hablando con la misma calma, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. Pero eso no es todo. Héctor permanecía en silencio absoluto. La señora Rojas intentó trabajar en hospitales públicos, pequeñas clínicas e incluso farmacias de barrio. Cada vez que conseguía una entrevista, el despacho jurídico de la familia Mendoza enviaba cartas amenazando con demandas millonarias a cualquier lugar que se atreviera a contratarla. Héctor se dejó caer en su silla de cuero. El informe era prácticamente un registro de ejecución. Fabiola no solo la había despedido del sistema médico, la había perseguido sistemáticamente, cerrando cada puerta, bloqueando cada oportunidad, asfixiándola hasta dejarla sin alternativas. Hasta que la única opción para una de las mejores enfermeras del país fue recoger basura en un restaurante para poder sobrevivir. ¿Por qué?, susurró Héctor, sintiendo que la garganta se le cerraba. ¿Por qué tanta crueldad? Fabiola ya había ganado. Él se había casado con ella. El imperio farmacéutico se había unido. Nayeli jamás los había buscado. ¿Por qué destruir su vida de esa manera? Vargas guardó silencio durante un momento. En su rostro normalmente inexpresivo apareció un leve gesto de compasión. Luego giró la última página del informe. Era un registro médico de una pequeña clínica periférica fechado 4 años y medio atrás. Un acta de nacimiento. Porque la señora Rojas no estaba sola cuando usted la dejó, señor Villalobos,
dijo Vargas en voz baja. La señora Fabiola descubrió algo que usted aparentemente nunca supo. Héctor sintió que el corazón se detenía. Nayeli Rojas estaba embarazada. Y la familia Mendoza jamás permitiría que un hijo fuera del matrimonio pusiera en riesgo la herencia y el control absoluto del monopolio farmacéutico que estaban construyendo con usted. El silencio en el piso 40 fue total. Absoluto. Héctor tomó el acta de nacimiento con manos temblorosas. Ahí estaba, impreso con tinta negra. Nombre del recién nacido, Dante Rojas. El espacio donde debía aparecer el nombre del padre estaba completamente en blanco. Héctor cerró los ojos. La imagen de Dante tosiendo en la oscuridad de una casa con suelo de tierra, usando un nebulizador improvisado con residuos médicos descartados, lo golpeó con la fuerza de una locomotora. Su hijo. El heredero legítimo de todo aquel imperio de vidrio y acero desde cuya cima él gobernaba. Su esposa lo sabía. Su esposa había financiado la miseria de la mujer que él amaba para enterrar en silencio la vida de su propio hijo. Héctor abrió los ojos. La culpa paralizante que lo había dominado durante la madrugada desapareció por completo. En su lugar surgió otra cosa. Un fuego oscuro. Una rabia fría, calculada y devastadora comenzó a recorrer cada célula de su cuerpo. Se puso de pie. Su postura cambió. Ya no era el empresario derrotado. Era un depredador que estaba a punto de destruir su propio imperio. Vargas, dijo con una voz tan helada que parecía capaz de congelar el aire. Señor, cancela todas mis reuniones. Congela mis cuentas personales compartidas con Fabiola. Bloquea su acceso a las tarjetas de crédito y elimina su nombre de todas las propiedades inmediatamente. Vargas frunció ligeramente el ceño. Señor, eso desatará una guerra legal con la familia Mendoza. Hoy mismo las acciones de la empresa podrían desplomarse. Que se desplomen, respondió Héctor mientras abotonaba con calma absoluta su chaqueta manchada de barro. Quiero a esa familia en la calle antes de la medianoche. Sus ojos ardían. Si es necesario, voy a quemar esta empresa hasta los cimientos. Héctor tomó las llaves de su camioneta del escritorio y caminó hacia la salida. ¿A dónde va, señor?, preguntó Vargas. Héctor se detuvo en la puerta. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. Primero voy a encontrar al gerente de un restaurante. Hizo una pausa. Y después voy a recuperar a mi familia. El rugido del motor V8 resonó entre los edificios de cristal del distrito financiero. Héctor Villalobos conducía como un hombre poseído. Atravesó las avenidas exclusivas de San Pedro Garza García ignorando semáforos y límites de velocidad. Los neumáticos de la pesada camioneta blindada chirriaron violentamente cuando frenó frente a la entrada principal del restaurante. Ni siquiera esperó al valet. Dejó el motor encendido bloqueando la entrada de los autos de lujo y empujó las pesadas puertas del restaurante con tanta fuerza que los cristales vibraron. El lugar estaba lleno de clientes a la hora del almuerzo. Ejecutivos, políticos y mujeres de la alta sociedad ocupaban las mesas. Pero Héctor no veía a ninguno de ellos. Su mirada recorrió el lugar como la de un depredador buscando a su presa. Entonces lo escuchó. Venía del pasillo que conectaba el salón principal con la cocina. Una voz aguda cargada de desprecio. Te dije que las mesas de la terraza no se limpian con ese trapo. Mujer inútil, gritaba el gerente, un hombre de traje gris ajustado con el rostro rojo de furia. Mírate nada más, parece salida de la calle. Algunos clientes estaban volteando a mirar. Los clientes se están quejando de tu aspecto. Héctor caminó hacia el pasillo con pasos pesados. La sangre le hervía en las venas. Al doblar la esquina, la escena lo golpeó como una pared de concreto. Nayeli estaba acorralada contra la pared de acero inoxidable de la cocina.
Llevaba el mismo uniforme gastado y sostenía una bandeja pesada llena de platos sucios. Mantenía la mirada fija en el suelo, soportando el abuso en silencio, apretando los dientes para no llorar. El gerente levantó la mano y señaló su rostro con un dedo amenazante. Si vuelvo a verte guardando siquiera un pedazo de pan de los platos, estás despedida. Y me encargaré de que no consigas trabajo ni limpiando baños en toda esta ciudad. Se inclinó hacia ella con desprecio. ¿Me oíste, basura? La mano de Héctor se cerró alrededor del cuello del traje del gerente antes de que pudiera seguir hablando. Con un movimiento brutal lo arrancó de delante de Nayeli y lo lanzó con fuerza contra la puerta metálica de un refrigerador industrial. El golpe retumbó por toda la cocina. Las sartenes dejaron de sonar. Los cocineros se quedaron paralizados. El gerente jadeó con los ojos desorbitados al reconocer el rostro de uno de los hombres más poderosos del país. Señor Villalobos, balbuceó intentando soltarse del agarre de hierro que le cortaba la respiración. Héctor no gritó. Su voz salió baja, áspera, cargada con una amenaza tan real que el aire en la cocina se volvió pesado. Insultala otra vez. Sus ojos estaban llenos de una furia silenciosa. Te desafío. El gerente temblaba. Yo solo. Ella es una empleada. Era tu empleada, lo interrumpió Héctor apretando más el cuello de su traje. El rostro del hombre comenzaba a ponerse morado. Acabo de comprar todo el edificio, incluido este maldito restaurante. Lo soltó apenas un segundo. Tienes 3 minutos para desaparecer de mi propiedad antes de que llame a mi equipo de seguridad. Su voz se volvió aún más fría. Y créeme, voy a asegurarme de que nunca vuelvas a dirigir ni un puesto de comida en toda tu miserable vida. Fuera. Héctor lo empujó con violencia. El gerente tropezó, cayó de rodillas, se levantó tambaleándose y salió corriendo hacia la puerta de emergencia, pálido como un cadáver. El silencio en la cocina fue absoluto. Nadie respiraba. Héctor se giró lentamente esperando ver alivio en el rostro de la mujer que acababa de defender. Pero Nayeli no lo miraba con gratitud. La bandeja de platos había caído al suelo, haciendo estallar la porcelana en cientos de pedazos. Nayeli lo observaba con los ojos muy abiertos. Pero en su mirada no había sorpresa. Solo miedo. Un miedo profundo y visceral. Dio un paso hacia atrás sin notar que estaba pisando los vidrios rotos. Su respiración era rápida y descontrolada. Nayeli, susurró Héctor avanzando un paso y extendiendo una mano temblorosa. Toda la furia que había mostrado segundos antes desapareció. Nayeli, por favor. Pero de los labios de ella no salió su nombre. Salió una negación llena de pánico. Se giró y salió corriendo. Empujó las pesadas puertas del área de servicio y se lanzó hacia el callejón trasero. Nayeli, espera, gritó Héctor corriendo detrás de ella. El sol de la tarde caía con fuerza sobre el asfalto del callejón, mezclando el olor de basura y humedad. Héctor salió a la luz cegadora y la vio unos metros más adelante intentando abrir con desesperación el candado oxidado de su vieja bicicleta. La alcanzó en 3 zancadas. Tomó suavemente su brazo, temiendo lastimarla. «Suéltame», gritó Nayeli con una fuerza desgarradora. Se giró con la furia de una leona acorralada y lo empujó en el pecho con ambas manos. Héctor retrocedió, sorprendido por la violencia de su reacción. «No me toques. Ni se te ocurra tocarme», gritó ella mientras lágrimas de rabia y desesperación corrían por sus mejillas sudorosas. «¿Para qué viniste?». Lo miró con odio. «¿Para humillarme? ¿Para ver hasta dónde he caído?». Su voz se quebró. «Ya lo viste. Ya viste lo que soy ahora». Respiró con dificultad. «Así que vete». Héctor levantó las manos con desesperación. «Nayeli, escúchame, por favor».
Sus palabras salieron atropelladas. Lo sé todo. Anoche fui a tu casa. Te seguí. Vi al niño. Las palabras cayeron como un disparo. Nayeli se quedó completamente inmóvil. El color desapareció de su rostro. Sus manos cubiertas con guantes amarillos cayeron a los lados, temblando. Intentó hablar, pero el aire parecía no llegar a sus pulmones. Lo vi, Nayeli, continuó Héctor con la voz rota mientras una lágrima de dolor verdadero aparecía en sus ojos. Vi lo que haces con las jeringas. Vi cómo rescatas el medicamento. Respiró con dificultad. Vi cómo mi propia empresa está poniendo en riesgo la vida de ese niño. Dio un paso hacia ella con cautela. Sé lo de tu inhabilitación médica. Sé lo que pasó en el Hospital San José. Su voz se quebró. Sé que fue Fabiola. Nayeli cerró los ojos y dejó escapar un sollozo ahogado que atravesó el pecho de Héctor. Se cubrió el rostro con las manos sucias y se dejó caer contra la pared de ladrillo del callejón. Ya no era la leona furiosa. Era una mujer agotada. Una mujer destrozada por 5 años de lucha solitaria en la oscuridad. Héctor acortó la distancia y se detuvo a pocos centímetros de ella. Quería abrazarla. Quería protegerla del mundo entero. Pero sabía que no tenía derecho. No después de lo que le había hecho. Perdóname, susurró. Y por primera vez en toda su vida adulta, el hombre que controlaba un imperio entero se quebró delante de otra persona. Las lágrimas corrieron por su rostro. Perdóname, yo no sabía. Te lo juro por mi vida, Nayeli. No sabía que ella te había destruido así. No sabía que te habían quitado tu licencia. Nayeli levantó lentamente el rostro. Sus ojos rojos e hinchados lo miraron con un resentimiento tan frío que hizo que la sangre de Héctor se helara. ¿Y de qué sirve tu perdón, Héctor? Escupió con amargura. Cada palabra estaba cargada de veneno. Tu perdón no compra la medicina de mi hijo. Tu perdón no baja su fiebre. Tu perdón no borra las noches que tuve que dormir en la calle con miedo porque los hombres de tu esposa me estaban buscando. El mundo de Héctor volvió a tambalearse. ¿Hombres? Preguntó con un vacío helado en el estómago. ¿Qué hombres? La miró con desesperación. Nayeli, dime la verdad. Su voz tembló. Ese niño, el niño que vi en esa casa de lámina. Dante. El silencio en el callejón se volvió insoportable. Solo se escuchaba el ruido lejano del tráfico y la respiración agitada de ambos. Nayeli lo miró directamente a los ojos. Su pecho subía y bajaba con violencia. Sí, Héctor, respondió ella. Con una firmeza tan afilada que parecía cortar el aire. Es tuyo. Las palabras quedaron suspendidas en el calor sofocante del callejón, pesadas, inevitables. Es tuyo. Héctor dio un paso hacia atrás como si algo invisible lo hubiera golpeado. Escuchar aquella verdad directamente de la mujer que alguna vez amó fue como recibir un impacto devastador. Por un instante sus piernas cedieron y estuvo a punto de perder el equilibrio. Se llevó las manos a la cabeza, pasando los dedos por su cabello oscuro, intentando asimilar el desastre que su propia ambición había provocado. Un hijo. Tenía un hijo de 4 años. Un niño que vivía en una casa de ladrillo sin terminar, bajo un techo de lámina, respirando medicamentos reciclados de residuos médicos, mientras él dormía cada noche en una mansión que costaba decenas de millones. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Héctor con la voz quebrada, al borde de la desesperación. ¿Por qué no me buscaste? Yo habría dejado a Fabiola. Habría cancelado el acuerdo empresarial. Habría abandonado todo, absolutamente todo si me hubieras dicho que estabas embarazada. Nayeli dejó escapar una risa amarga, seca, sin la menor sombra de alegría. Sí quise decírtelo, contestó, mirándolo fijamente con una intensidad que helaba la sangre.
¿Recuerdas el día que decidiste terminar conmigo? El día que me citaste en ese café elegante para explicarme que nuestra relación no encajaba en los planes corporativos de tu familia. A esa cita llegué con una prueba de embarazo dentro de mi bolso. Pensaba decírtelo, pero no me diste oportunidad. Me interrumpiste antes de que pudiera hablar, me entregaste un cheque como compensación sentimental y me pediste que desapareciera de tu vida. El recuerdo golpeó a Héctor como un latigazo. La arrogancia de su juventud. La frialdad con la que la había tratado para demostrarle a su padre que podía ser un líder despiadado. En ese instante se odió más de lo que había odiado a cualquier enemigo. Aún así intenté encontrarte semanas después, continuó Nayeli, con la voz temblando por la furia contenida. Fui a tu oficina, a ese edificio de cristal donde tienes tu imperio. El guardia ni siquiera me permitió entrar. Y esa misma tarde, me interceptaron. Héctor levantó la mirada de golpe. El miedo regresó a sus ojos. ¿Quién te interceptó? Nayeli se abrazó a sí misma, como si el calor del callejón hubiera desaparecido de pronto. Su mirada se perdió en la pared de ladrillos mientras revivía la pesadilla. Una camioneta negra, igual a las tuyas. Sin placas. Me cerraron el paso cuando salía de mi turno en el Hospital San José. 2 hombres con traje bajaron del vehículo. Me obligaron a subir. Héctor dejó de respirar. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Fabiola estaba dentro, continuó Nayeli, pronunciando el nombre con un veneno que quemaba. Vestía uno de esos vestidos de diseñador impecables, llevaba lentes oscuros y tenía una sonrisa que me revolvió el estómago. Ella ya sabía del bebé. Tenía en las manos un reporte médico privado que yo nunca autoricé. Y también llevaba un arma. El corazón de Héctor pareció detenerse. Uno de los hombres me sujetó los brazos, siguió diciendo Nayeli con la voz cada vez más baja, atrapada por el recuerdo. Entonces Fabiola sacó una pequeña pistola plateada. La apoyó directamente contra mi vientre, justo donde tu hijo estaba creciendo. Y me miró a los ojos sin levantar la voz. Me dijo que si alguna vez intentaba acercarme a ti, si mencionaba que ese niño era tuyo, no me mataría. No. Dijo que esperaría a que el bebé naciera. Y después lo mataría delante de mí para que yo tuviera que vivir con ese recuerdo el resto de mi vida. Un sonido oscuro y salvaje brotó desde lo más profundo del pecho de Héctor. No parecía humano. Era el rugido de alguien cuya alma acababa de ser despedazada. La imagen de su esposa apuntando un arma al vientre de Nayeli hizo que la sangre le ardiera de rabia. Al mes siguiente me quitaron la licencia médica, continuó Nayeli mientras las lágrimas corrían por su rostro, aunque sus ojos no se apartaban de él. Me acusaron de robo. Me expulsaron del colegio profesional. Cuando intenté buscar ayuda legal, amenazaron con matar al dueño de la casa donde vivía y me dejaron en la calle. Tuve que dormir en cajeros automáticos cuando estaba embarazada de 8 meses. Cuando Dante nació antes de tiempo, tuve que esconderme bajo puentes. Todo porque la heredera de los Mendoza no quería que un hijo ilegítimo manchara el apellido de su empresa. Héctor cayó de rodillas sobre el pavimento sucio del callejón. Ya no le importaban su traje caro, su estatus ni su orgullo. Se aferró a las piernas de Nayeli y hundió el rostro en la tela desgastada de su pantalón, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. «Perdóname, por favor, perdóname», murmuraba completamente destrozado. El peso de sus decisiones, su egoísmo y su ceguera lo aplastaban. Pero Nayeli no lo consoló. No lo abrazó. Se mantuvo rígida, mirando por encima del hombro del hombre que alguna vez había sido el amor de su vida, ahora reducido a una figura rota en el suelo del callejón. Yo tuve que tragarme mi orgullo, Héctor, dijo con una frialdad que helaba el aire. Permití que me humillaran.
Limpio mesas, recojo basura, robo medicamentos vencidos solo para que Dante pueda respirar un día más. Hice un pacto con el infierno para mantenerlo con vida, escondido en esas colinas donde Fabiola no pueda encontrarlo. Nayeli dio un paso hacia atrás, obligando a Héctor a soltarla. Lo miró desde arriba con dureza. Por eso te pido que te vayas. No te necesitamos. Nunca te hemos necesitado. Tu presencia aquí es una sentencia para mi hijo. Si Fabiola descubre que nos encontraste, cumplirá su amenaza, y no voy a permitir que entierren a mi niño en uno de tus lujosos cementerios de mármol. Nayeli se dio la vuelta, tomó su vieja bicicleta por el manubrio y comenzó a caminar rápidamente hacia la avenida, dejándolo atrás. «Nayeli, espera», gritó Héctor. Se levantó con dificultad. Las lágrimas habían desaparecido de sus ojos. En su lugar brillaba una determinación fría, peligrosa. «No me voy a ir», dijo con voz firme. «Ese niño es mi hijo. Y te juro por la vida de Dante que voy a acabar con Fabiola. Voy a destruir a la familia Mendoza». Nayeli se detuvo al llegar a la esquina del callejón. No se giró por completo. Solo volvió un poco la cabeza para decir sus últimas palabras. «Dante no tiene mucho tiempo, Héctor. Los medicamentos vencidos ya no funcionan. Sus pulmones están fallando. Guarda tu venganza de millonario para ti. Yo solo quiero que mi hijo pueda respirar». Sin decir nada más, se perdió entre la multitud y el tráfico de la ciudad, dejando a Héctor solo en la sombra del callejón. El magnate permaneció inmóvil durante unos segundos. La desesperación comenzó a transformarse en una claridad fría y absoluta. Sacó su teléfono satelital del bolsillo interior de su chaqueta arruinada. La pantalla estaba manchada de polvo y lágrimas. Marcó el número de Vargas, su jefe de inteligencia y seguridad. «Vargas», dijo Héctor con una voz que no admitía discusión. «Prepara el helicóptero. Quiero un equipo médico táctico listo de inmediato. Y contacta al Consejo Directivo de Mendoza Villalobos Pharmaceuticals. Diles que el presidente acaba de convocar una reunión de emergencia esta misma noche en la mansión». «¿Cuál será la agenda, señor?», preguntó Vargas, percibiendo la tensión peligrosa en la voz de su jefe. Héctor permaneció unos segundos mirando el fondo del callejón por donde Nayeli se había marchado, perdida entre el tráfico y la multitud. Sus ojos se endurecieron. «Guerra total», murmuró para sí mismo. Las enormes rejas de hierro forjado de la mansión Villalobos se abrieron sin hacer ruido. La camioneta blindada entró a toda velocidad, levantando la grava blanca del camino principal y frenando bruscamente a pocos centímetros de la fuente de mármol italiano del patio central. Héctor abrió la puerta del vehículo antes de que el motor terminara de apagarse. No miró siquiera a los guardias armados que lo observaban con desconcierto. Su traje, una pieza impecable de sastrería europea, seguía cubierto de barro de los barrios pobres y del polvo del callejón. Sus zapatos de cuero dejaron huellas oscuras sobre el brillante piso de granito del vestíbulo. Caminó directamente hacia la sala principal. Fabiola Mendoza estaba sentada en el sofá de terciopelo blanco. Vestía un elegante vestido de seda color esmeralda. En una mano sostenía una copa de champaña de cristal y en la otra revisaba, con absoluta tranquilidad, el catálogo digital de una subasta de arte en su tableta. La luz de los candelabros iluminaba su rostro perfecto, frío, casi escultórico. Al escuchar los pasos pesados, levantó la mirada. Su gesto de desprecio apareció de inmediato. «Héctor, por el amor de Dios, estás arruinando la alfombra persa», dijo con tono lento y aburrido, sin siquiera bajar la copa. «¿Dónde estabas? Hueles a calle. Dile a las empleadas que limpien eso de inmediato. Tenemos cena con el embajador en un par de horas». Héctor no se detuvo.
Llegó hasta la mesa de centro de vidrio templado y arrojó sobre ella una carpeta negra y gruesa, la misma que le había entregado su investigador. El golpe hizo vibrar la mesa. La copa de Fabiola se movió y el champán se derramó sobre la superficie. «La cena se cancela», dijo Héctor. Su voz era un susurro grave, vacío de emoción. La voz de alguien que ya había tomado una decisión irreversible. Fabiola miró la carpeta, luego lo miró a él. Suspiró con fastidio y dejó la tableta a un lado. ¿A qué viene todo este espectáculo, Héctor? Si es por el acuerdo con los alemanes, ya hablé con mi padre. Decidimos que la presidencia se compartirá. No vas a hacer un drama por eso. Héctor se inclinó sobre la mesa, apoyando ambos puños cubiertos de barro contra el vidrio, acercando su rostro al de ella. «Abre la carpeta, Fabiola». El tono de su marido era distinto. No era estrés empresarial. Había algo oscuro y peligroso en sus ojos que Fabiola nunca había visto. Con un gesto elegante y deliberadamente lento, levantó la tapa de la carpeta. Encima estaba la copia del acta de nacimiento de Dante. Junto a ella, los registros de transferencias bancarias hechas desde un fideicomiso personal hacia el director del Hospital San José. El silencio dentro del enorme salón se volvió absoluto. El sonido del agua cayendo en la fuente del jardín parecía retumbar en todo el lugar. Héctor observó cada mínimo gesto en el rostro de su esposa. Esperaba miedo. Esperaba negación. Esperaba lágrimas falsas. Pero Fabiola Mendoza simplemente cerró la carpeta. Tomó una servilleta de lino para limpiar el champán que había caído sobre sus dedos y lo miró directamente. «Vaya, te tomó 5 años descubrirlo», dijo con frialdad. «Pensé que tu perro de seguridad era más eficiente». El cinismo de sus palabras fue como un disparo a quemarropa. Héctor apretó la mandíbula hasta que los dientes rechinaron. «¿Lo admites?», gruñó con la sangre ardiendo en sus sienes. «¿Admites que arruinaste la vida de una mujer inocente? ¿Que amenazaste con un arma a una mujer embarazada de mi hijo?» Fabiola se levantó del sofá, acomodando su vestido de seda. No retrocedió ni un paso. «¿Tu hijo?», soltó una risa seca, sin humor. «Por favor, Héctor. Ese niño no es nada. Es el error de un hombre débil que no sabía cuál era su lugar. Cuando mi familia invirtió miles de millones para salvar tu miserable farmacéutica de la bancarrota, no lo hizo para que terminaras jugando a la familia con una enfermera muerta de hambre». Héctor golpeó la mesa con tanta fuerza que una grieta apareció en el centro del cristal. Fabiola ni siquiera parpadeó. «Ese niño era un problema», escupió ella con arrogancia. «Un cabo suelto. Una amenaza directa para el valor de la empresa. Si esa mujer hablaba, el escándalo habría destruido el acuerdo antes de empezar. Yo hice lo que tú no tuviste valor de hacer. Arreglé tu desastre. Protegí nuestro imperio. Deberías estar de rodillas agradeciéndomelo». Héctor la miró fijamente. Y por primera vez en los 5 años de matrimonio vio con claridad a la criatura con la que había compartido su vida. Un monstruo hecho de hielo y ambición. «Estás enferma», susurró. La furia explosiva desapareció de su rostro y fue reemplazada por una calma profunda y perturbadora. «Soy práctica», respondió Fabiola cruzando los brazos. «Y si crees que esta pequeña escena cambiará algo, te equivocas. El niño seguirá escondido en su agujero de miseria. Ella sigue siendo una criminal sin licencia. Y yo aún tengo 49% de los votos en el consejo directivo. Si intentas divorciarte, si intentas reconocer a ese niño como tu hijo, mañana mismo haré que las acciones de la empresa se desplomen. Te dejaré en la ruina». Héctor no gritó. No la insultó. Simplemente metió las manos en los bolsillos de sus pantalones arruinados. «Llegaste demasiado tarde para eso»,
Fabiola. Por primera vez, ella frunció el ceño con desconcierto. ¿De qué hablas? Héctor sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Era un correo enviado al Consejo Directivo completo, a bancos internacionales y a los principales medios financieros del país. Mientras venía hacia aquí, Vargas ejecutó la orden Omega, dijo Héctor, disfrutando como el color desaparecía del rostro de su esposa. Congelé las cuentas corporativas. Transferí la liquidez de tus fideicomisos a paraísos fiscales bajo mi control exclusivo. Y hace unos minutos filtré a la prensa los documentos de tus sobornos al director del Hospital San José. Los ojos de Fabiola se abrieron. El pánico rompió por fin su máscara perfecta. ¿Estás loco? Eso es. Frau. Vas a destruir la empresa. Vas a destruirte a ti mismo. Yo construí esta empresa, respondió Héctor dando un paso hacia ella, obligándola a retroceder. Y prefiero verla arder antes que dejarte un solo centavo. Ya no tienes dinero, Fabiola. Ya no tienes poder. Tus tarjetas están bloqueadas. Tus escoltas ahora trabajan únicamente para mí. Héctor, no puedes hacer esto. Mi padre te va a destrozar en los tribunales. Que lo intente. Tienes 10 minutos para recoger tus vestidos de seda y salir de mi casa. Si cuando el reloj marque la hora sigues aquí, haré que Vargas te saque por la puerta principal delante de los fotógrafos que ya están esperando afuera. Héctor le dio la espalda, dejándola temblando, respirando con dificultad, atrapada en la ruina instantánea que acababa de caer sobre ella. Caminó hacia la gran escalera. La guerra apenas comenzaba. Pero al menos había cortado la cabeza de la serpiente. Ahora solo había algo que realmente importaba. Dante. La oficina privada de Héctor en el tercer piso de la mansión estaba a oscuras. La única luz provenía de los monitores sobre su escritorio, donde las gráficas de las acciones de Mendoza Villalobos Pharmaceuticals comenzaban a desplomarse tras el escándalo filtrado. Héctor se quitó la chaqueta cubierta de barro y la lanzó al suelo. Desabrochó el cuello de su camisa, sintiendo que por primera vez en años podía respirar. Había detonado una bomba dentro de su propia vida. Y aún así no sentía arrepentimiento. Sentía urgencia. Presionó el intercomunicador de su escritorio. Vargas. En línea, señor, respondió de inmediato la voz metálica del jefe de seguridad. Fabiola salió de la propiedad hace 2 minutos en un taxi. Los choferes tenían órdenes de no llevarla. Está completamente fuera de control. Los abogados de su padre ya están llamando sin parar. Amenazan con demandas penales y medidas judiciales. Ignóralos, respondió Héctor. No me interesan las demandas. Quiero que encuentres al mejor equipo de neumología pediátrica en Monterrey. Comprales su tiempo. Diles que pagaré 3 veces su salario anual. Prepara el helicóptero en la azotea de inmediato. Vamos a subir a las colinas. Esta noche sacaré a Nayeli y a Dante de esa casa de lámina. Le guste o no. ¿Activo el protocolo de extracción, señor? Preguntó Vargas. En ese momento, el sonido agudo del celular personal de Héctor interrumpió la comunicación. Héctor miró la pantalla. Era un número desconocido. Su corazón dio un salto extraño. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Héctor. Contestó la llamada y llevó el teléfono a su oído con las manos temblando. ¿Bueno? Del otro lado no hubo saludo. Solo se escuchaban alarmas médicas sonando sin parar, voces alteradas, pasos apresurados y un eco estéril típico de un hospital. Y entonces apareció su voz. Destrozada. Héctor, susurró Nayeli. Su voz era apenas un hilo de desesperación. Héctor se levantó de golpe, empujando la silla de cuero que salió disparada hacia atrás. Nayeli. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Ayúdame, por favor. Héctor,
Ayúdame. Las palabras salían entre sollozos incontrolables. El orgullo con el que ella lo había enfrentado en el callejón había desaparecido por completo. No está respirando, gritó ella. Dante. Dante no está respirando. El mundo se detuvo para Héctor Villalobos. Las paredes de su oficina parecieron cerrarse sobre él. ¿Qué significa que no respira? Explícate, Nayeli. ¿Dónde demonios estás? En el Hospital General Público del Centro, dijo ella jadeando, luchando por hablar. El medicamento, el que reciclaba, estaba contaminado. Héctor sintió que la sangre se congelaba en sus venas. Dante tuvo una reacción alérgica muy fuerte. Sus pulmones colapsaron. Continuó Nayeli con la voz quebrada. Lo tengo aquí, en mis brazos, y se está muriendo. No digas eso, rugió Héctor, sintiendo que el pecho se le partía en dos. Corrió hacia la puerta de su oficina. Voy para allá ahora mismo. Diles a los médicos que resistan. Lo trasladaremos a mi clínica privada. No hay tiempo para traslados, gritó Nayeli con pánico absoluto. Lo intubaron, pero el ventilador del hospital no funciona bien. Necesita Pulmocalm B, intravenoso puro, una dosis de choque ahora mismo o su cerebro dejará de recibir oxígeno en 15 minutos. La siguiente frase cayó como un golpe mortal. Aquí no tienen ese medicamento. Es demasiado caro para un hospital público. Héctor se detuvo en seco en medio del pasillo de su mansión. Pulmocalm. Su propio medicamento. El mismo que él había ordenado fabricar y cuyo precio había autorizado aumentar. Su hijo estaba muriendo asfixiado porque el hospital de los pobres no podía pagar el producto creado por el padre del niño. La ironía era una tortura cruel. Escúchame bien, Nayeli, dijo Héctor con voz firme, obligándose a pensar. Dante no va a morir hoy. ¿Me oyes? Voy a llevar el medicamento. Diles a los médicos que lo mantengan con vida como sea. Llegaré en menos de 15 minutos. Colgó sin esperar respuesta. Corrió por los pasillos de mármol de la mansión como un hombre fuera de sí, subiendo las escaleras hacia la azotea de 3 en 3. Activó el comunicador de su reloj satelital. Vargas. Aquí estoy, señor. Cancela el equipo médico. Dile al piloto que encienda el helicóptero. El helicóptero está listo, señor, pero el espacio aéreo, al diablo el espacio aéreo. Héctor empujó la puerta metálica que daba a la azotea. Llama a los laboratorios centrales en el parque industrial. Ordena que preparen 3 cajas de Pulmocalm intravenoso puro en el helipuerto. Aterrizamos, tomamos las ampollas y volamos directo al techo del Hospital General. Hubo un silencio de 2 segundos en la línea. Un silencio que para Héctor pareció eterno. Señor, tenemos un problema serio, dijo Vargas finalmente. La voz del exmilitar, normalmente imperturbable, ahora sonaba tensa. Hoy no existen problemas, Vargas. Mi hijo se está muriendo. Da la orden a los laboratorios. No puedo, señor. Héctor se quedó inmóvil en el umbral de la azotea mientras el viento de las aspas del helicóptero le golpeaba el rostro. ¿Qué estás diciendo? Usted ya no puede dar órdenes allí. Soy el presidente de esa empresa, gruñó Héctor. Ya no, señor. El rugido de los motores apenas dejaba escuchar la voz de Vargas. Los abogados de la familia Mendoza actuaron más rápido de lo que esperábamos. Presentaron una orden judicial federal. El corazón de Héctor golpeó con tanta fuerza que le dolió el pecho. Habla claro, Vargas. El juez congeló todas sus credenciales de acceso. Las puertas de los laboratorios centrales fueron bloqueadas electrónicamente hace unos minutos. Los guardias del parque industrial recibieron órdenes federales de no permitir su entrada. ¿Qué significa eso?
que los inventarios altamente especializados, incluido el Pulmocalm, están bajo custodia legal. Sí. Aterrizamos allí e intentamos retirar una sola ampolla. Los guardias tienen autorización para detenernos. Héctor miró el helicóptero negro esperándolo. Su dinero, su poder, su influencia. Todo había desaparecido justo en el momento en que la vida de su hijo dependía de ello. Fabiola había construido una trampa perfecta. No solo quería arruinarlo económicamente. Quería obligarlo a ver cómo su propio hijo se asfixiaba mientras él quedaba fuera de sus propios laboratorios. El tiempo seguía avanzando. 13 minutos. Héctor apretó los dientes hasta sentir el sabor metálico de la sangre en su boca. Dile al piloto que despegue, Vargas. Señor, si aterrizamos en los laboratorios nos arrestarán antes de tocar la bóveda. No tenemos autoridad. No necesitamos autoridad, gruñó Héctor mientras caminaba hacia el helicóptero en medio del vendaval de aire. Sus ojos eran los de un hombre que ya no tenía nada que perder. Necesitamos fuerza. Dile a tu equipo táctico que cargue las armas. Vamos a asaltar nuestra propia empresa. El helicóptero bimotor atravesó el cielo nocturno de Monterrey como una cuchilla negra. Abajo, las luces de la ciudad se mezclaban en un mar de neón y sombras. Pero Héctor Villalobos no miraba por la ventana. Sus ojos estaban clavados en el cronógrafo de su reloj. 9 minutos. Ese era el tiempo exacto que el cerebro de Dante podía resistir sin oxígeno antes de sufrir daño irreversible, o algo peor. 9 malditos minutos. Más rápido, gritó Héctor por el comunicador, intentando imponerse al rugido de los motores. Estamos al límite, señor, respondió el piloto sudando mientras esquivaba rascacielos. Puedo ver el parque industrial, pero las luces del helipuerto están en rojo. Habían activado el protocolo de espacio aéreo restringido. A través del parabrisas, Héctor vio el enorme complejo de acero y cristal negro que albergaba el corazón de su imperio farmacéutico. Las luces de emergencia parpadeaban con intensidad. Y algo peor. Bajo esas luces, un escuadrón táctico de seguridad privada estaba desplegado en formación de combate alrededor de la pista. Chalecos antibalas, cascos balísticos, rifles de asalto apuntando hacia el cielo. Sus propios hombres. Ahora bajo órdenes de Fabiola gracias a la orden judicial. Aterriza, ordenó Héctor mientras se desabrochaba el cinturón. Señor, tienen autorización para abrir fuego si tocamos pista, gritó el piloto con pánico. Vargas, sentado frente a Héctor en la cabina trasera, montó su subfusil compacto con un sonido metálico y seco. Sus 4 hombres de élite hicieron lo mismo al mismo tiempo. Baja esta cosa ahora mismo, dijo Vargas con frialdad absoluta. O lo hago yo. El piloto tragó saliva. Viró bruscamente. Y dejó caer el helicóptero hacia la pista. Los patines del helicóptero golpearon el techo de concreto con una sacudida brutal que hizo vibrar toda la estructura. Antes de que las aspas dejaran de girar, Héctor abrió de una patada la puerta lateral y saltó al techo, envuelto en el estruendo ensordecedor del rotor. «Deténgase ahí mismo, señor Villalobos», gritó un capitán del escuadrón de seguridad a unos 20 metros, amplificando su voz con un megáfono. De inmediato, una docena de puntos rojos de láser se clavaron en el pecho de Héctor y en la cabeza de Vargas. «Tenemos una orden federal ejecutiva de restricción. El complejo está completamente cerrado. Salga de la plataforma y coloque las manos sobre la cabeza». Héctor no se detuvo. No levantó las manos. Ni siquiera parpadeó ante los 12 rifles apuntando directo a su corazón. Avanzó con pasos firmes y pesados, directo hacia la línea de fuego, como si fuera una figura imparable descendiendo al campo de batalla. Vargas y su equipo caminaron a su lado, rodeándolo, formando un escudo humano irregular. Sus armas estaban listas,
preparadas para desatar un desastre en la azotea de la propia empresa que protegían. «Dispara si tienes el valor, Ramírez», rugió Héctor al reconocer al capitán por su apellido. «Dispara, y te juro que antes de que mi cuerpo toque el suelo, todos aquí habrán caído. Mi hijo se está muriendo en un hospital público y vine por su medicamento. Así que quítate de mi camino». El capitán Ramírez dudó. Su dedo tembló ligeramente sobre el gatillo. Trabajaba para la compañía, sí, pero Héctor Villalobos era la compañía. Y la furia que ardía en los ojos del magnate no era la de un ejecutivo desesperado. Era la de un padre dispuesto a destruirlo todo por su hijo. Ramírez bajó el cañón de su rifle apenas unos centímetros. Fue suficiente. «Abran paso», ordenó el capitán. Los hombres retrocedieron y bajaron sus armas, separándose como si una fuerza invisible los empujara. Héctor cruzó entre ellos sin mirar atrás. Vargas lo siguió de cerca mientras el magnate pateaba la puerta que conducía al ascensor interno. «Nivel 3 bajo cero», ordenó Héctor mientras entraba al elevador de vidrio. Vargas pasó su tarjeta maestra por el lector. El ascensor descendió a gran velocidad, devorando pisos en cuestión de segundos. El silencio dentro de la cabina era insoportable. Héctor miró su reloj. 7 minutos. Las puertas se abrieron. El aire helado del nivel subterráneo golpeó sus rostros. Frente a ellos se alzaba una puerta circular de titanio macizo, incrustada en una pared de concreto reforzado. Tenía casi 2 metros de grosor. Ese lugar protegía los frascos más valiosos y peligrosos del continente, prototipos, compuestos biológicos y medicamentos experimentales. Entre ellos, Pulmocalm B. Héctor corrió hacia el panel de control lateral. Apoyó la palma de su mano derecha en el escáner biométrico y luego acercó el rostro al lector de retina. Una línea verde horizontal recorrió su cara. El sistema emitió un zumbido. Héctor contuvo la respiración, esperando escuchar el sonido metálico de los engranajes liberando la puerta. Pero la luz verde titiló. Y de pronto cambió a un rojo intenso. Una voz femenina sintética resonó en el corredor subterráneo. «Acceso denegado. Credenciales biométricas bloqueadas. Sistema de seguridad activado por orden del Consejo Directivo. Se requiere código de anulación». Héctor retrocedió como si hubiera recibido un golpe en la mandíbula. Golpeó el panel con el puño, destrozando la pantalla de vidrio. «Vargas, vuela a esta maldita puerta», gritó fuera de sí. «Pon explosivos en las bisagras». Vargas corrió hasta la enorme puerta de titanio, examinó el marco sellado al vacío y lentamente negó con la cabeza. «No puedo hacerlo, señor. Te pago precisamente para que puedas hacerlo. Hazlo. El problema no es la puerta». Vargas lo agarró por los hombros con fuerza. «Es lo que hay dentro. Usted diseñó esta bóveda, señor. Está sellada al vacío y mantiene una temperatura controlada. Si detono explosivos, la onda de choque y el cambio de presión destruirán todos los frascos de vidrio». Respiró hondo antes de continuar. «Pulmocalm es un compuesto inestable. Si explotamos la bóveda, se convertirá en polvo». El mundo entero pareció derrumbarse sobre Héctor. Retrocedió lentamente hasta que su espalda chocó contra el frío concreto. Su propia genialidad. Su paranoia corporativa. Su obsesión por proteger miles de millones de dólares. Todo eso se había convertido en la tumba de su propio hijo. Fabiola lo sabía. Sabía que él intentaría entrar por la fuerza. Y sabía que la violencia no le serviría de nada. Era un bloqueo perfecto. Una trampa de la que no podía escapar disparando. 6 minutos. El teléfono de Héctor vibró dentro de su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas. Era un mensaje de Nayeli. Solo 2 palabras.
pero bastaron para congelarle el alma. Ya está azul. Dante estaba perdiendo oxígeno. Sus órganos comenzaban a fallar. Se estaba asfixiando. Héctor cerró los ojos. Una lágrima pesada rodó por su mejilla sucia. Miró la bóveda de titanio. Su hijo se estaba muriendo al otro lado de la ciudad. Y la cura estaba a 3 metros de distancia, escondida detrás de acero, burocracia y venganza. Abrió los ojos. La desesperación desapareció. En su lugar apareció una claridad fría, absoluta y aterradora. Solo existía una llave para abrir esa puerta. Y esa llave le costaría todo. Héctor desbloqueó su teléfono, ignoró el mensaje de Nayeli y marcó un número directo en una línea cifrada. Sonó una vez. 2 veces. En la tercera, la videollamada se conectó. La pantalla mostró el rostro de Fabiola Mendoza. Estaba sentada en una oficina lujosa de madera oscura, fumando un cigarrillo delgado. Una sonrisa suave, venenosa y triunfante se dibujó en sus labios rojos perfectamente pintados. ¿Problemas para entrar en tu propia casa, amor? Preguntó con una falsa compasión que hizo que la mandíbula de Vargas se tensara al escucharla por el altavoz. Héctor no perdió tiempo. No gritó. No la insultó. Cada segundo desperdiciado en orgullo era un segundo de oxígeno que le robaba a su hijo. ¿Qué quieres?, preguntó con una voz plana, vacía de emoción. Levantó el teléfono frente a su rostro en el pasillo subterráneo. Di tu precio, Fabiola. Dame la cifra. ¿Qué necesitas para introducir el código y abrir esta bóveda ahora mismo? Fabiola inhaló el humo del cigarrillo y lo soltó lentamente frente a la cámara. Vaya, ¿dónde quedó el león furioso que me echó de su mansión hace media hora? Se burló inclinándose hacia la pantalla. ¿Dónde está el hombre que dijo que destruiría mi mundo? Héctor apretó los dientes. 5 minutos, Fabiola. Mi hijo muere en 5 minutos. Di tu precio. La sonrisa desapareció del rostro de la mujer. Sus ojos se volvieron duros como carbón encendido. Todo. La palabra resonó en las paredes de concreto del nivel subterráneo. Quiero tu 51% de acciones con derecho a voto, dictó con frialdad. Quiero la patente exclusiva de Pulmocalm B y de todos los biológicos en desarrollo. Continuó sin dudar. Quiero la mansión de San Pedro. Los fondos de inversión en las Islas Caimán. Y tu firma en un documento de renuncia total como director ejecutivo de Mendoza Villalobos Pharmaceuticals, entregando el control absoluto y permanente a mi familia. Vargas dio un paso al frente, alarmado. Señor, no lo haga, susurró el jefe de seguridad, rompiendo la cadena de mando. Es suicidio financiero. Respiró con dificultad antes de continuar. Su patrimonio supera los $4.000 millones. Si acepta esto, quedará literalmente sin nada. Ni siquiera tendrá dinero suficiente para pagar el combustible del helicóptero de regreso. Héctor levantó una mano y Vargas guardó silencio al instante. Sus ojos seguían clavados en la pantalla del teléfono. Envía el contrato digital, ordenó Héctor con una voz firme, sin rastro de duda. Fabiola arqueó una ceja, claramente sorprendida. No hubo objeciones. Ni una sola negociación. Mi equipo legal ya lo preparó, respondió mientras tecleaba algo fuera de cámara. Revisa tu bandeja de entrada. Es un contrato inteligente. En cuanto el sistema confirme tu firma biométrica, las acciones se transferirán automáticamente y el código de la bóveda será liberado. El teléfono de Héctor emitió un sonido seco. Abrió el correo. Ahí estaba. Cientos de páginas de lenguaje legal diseñadas para despojarlo de cada centavo que había ganado, construido o arrebatado durante 20 años. Toda su vida. Su estatus. Su imperio. Su poder.
todo reducido a un simple archivo PDF. Colocó el pulgar sobre el lector del teléfono. Durante una fracción de segundo dudó. Pensó en las reuniones del consejo, en el respeto de los políticos, en los jets privados, en la corona invisible que había llevado desde la muerte de su padre. Y entonces recordó la pequeña choza de lámina. Recordó los ojos negros de Dante mirándolo en la oscuridad mientras tosía con dificultad. Recordó a Nayeli arrodillada, lavando basura con las manos. Héctor presionó el pulgar contra la pantalla. Firma validada. Transferencia completada. El sonido de una notificación llegó desde la computadora de Fabiola. En 3 segundos. Héctor acababa de entregar más de $4.000 millones. Había destruido su propio imperio. Fue un placer hacer negocios contigo, Héctor, dijo Fabiola con los ojos brillando de codicia antes de cortar la llamada. Durante un segundo el silencio fue absoluto en el sótano. Vargas contuvo la respiración. Y entonces... clac, clac, clac. Los enormes cerrojos mecánicos de la puerta de titanio comenzaron a retraerse. Las alarmas rojas se apagaron y fueron reemplazadas por una luz blanca suave, similar a la de un hospital. Con un pesado suspiro de descompresión, la puerta circular de 2 metros de grosor empezó a abrirse lentamente. Héctor no esperó a que terminara de abrir. Se deslizó por la abertura y entró de lado en el congelador hiperbárico. El aire congelado de 30 grados bajo cero le quemó los pulmones al respirar. Pero no le importó. Corrió entre filas de estanterías metálicas cubiertas de escarcha. Fila 3. Sección B, Pediatría Crítica. Allí estaba. Una pequeña caja térmica azul brillante con el logotipo de la empresa, que ya no le pertenecía. Pulmocalm B intravenoso. Héctor tomó la caja con ambas manos, como si fuera el objeto más valioso del planeta. Salió corriendo de la bóveda y empujó a Vargas hacia los ascensores. «¡Al helicóptero ahora!», gritó mientras golpeaba el botón del último piso. El ascensor subió a la azotea como un rayo. Antes de que los patines tocaran completamente el suelo, Héctor ya estaba dentro de la cabina. Hospital General Público, ordenó a gritos mientras aseguraba la caja azul en su regazo. Miró su reloj. Quedan 4 minutos. Sus ojos ardían. Si no llegas en 3, te lanzo por la puerta. El helicóptero despegó en un ángulo suicida. Detrás quedaba el edificio de cristal de su corporación. Detrás quedaba su fortuna. Detrás quedaba el hombre que había sido. Mientras las luces de la ciudad pasaban como relámpagos a su alrededor, Héctor apretó la pequeña caja azul contra su pecho, manchando el logotipo con la sangre y el barro de su traje. Había perdido la guerra empresarial. Había perdido su trono. Pero por primera vez en toda su vida vacía y miserable, Héctor Villalobos se sentía como un verdadero rey. «Resiste, Dante», susurró mirando la oscuridad del cielo sobre Monterrey. «Papá ya viene». El Hospital General Público apareció en el horizonte como un enorme bloque gris deteriorado, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban con un aire de abandono. El reloj de Héctor marcaba exactamente 2 minutos con 40 segundos. «No hay helipuerto, señor», gritó el piloto por el intercomunicador mientras el helicóptero descendía hacia el centro de la ciudad. «El techo está lleno de antenas y cables eléctricos. No podemos aterrizar ahí». Héctor se asomó por la ventana abierta. El viento le golpeaba el rostro con una fuerza brutal, amenazando con arrancarle la caja térmica de las manos. Abajo, la avenida principal frente a la sala de emergencias estaba llena de tráfico nocturno, ambulancias viejas y puestos de comida callejera. «Aterriza en la calle», rugió Héctor mientras se quitaba el arnés de seguridad. «Ponlo en medio de la avenida». El piloto lo miró horrorizado. «¿Hay autos, señor?».
Esto puede provocar una tragedia. Vargas. Ignacio Vargas no hizo preguntas. Se inclinó hacia la puerta lateral del helicóptero, levantó su rifle y apuntó hacia el asfalto. Disparó 3 ráfagas al aire. Luego activaron la sirena de emergencia de la aeronave. El caos estalló en la avenida. Los conductores, aterrorizados por los disparos y por el monstruo negro de 5 toneladas descendiendo del cielo, aceleraron o abandonaron sus vehículos. La multitud frente a urgencias salió corriendo. El helicóptero descendió como un ave de presa, destrozando cables eléctricos con las aspas. Una lluvia de chispas iluminó la calle. Los patines de aterrizaje aplastaron brutalmente el techo de un auto abandonado en medio de la avenida para estabilizarse. Antes de que el metal dejara de crujir, Héctor saltó a la calle. Ignoró el dolor punzante en sus rodillas. Ignoró los gritos de la gente. Apretó la caja térmica azul contra su pecho manchado de sangre y barro. Y corrió hacia las puertas de vidrio de la sala de emergencias con la velocidad de un hombre que huye del propio infierno. Vargas lo siguió a 3 pasos de distancia, empujando camillas y pacientes. «Nayeli», gritó Héctor al irrumpir en la sala de espera abarrotada, donde el aire olía a cloro barato y sudor. Nadie le prestó atención. El caos de un hospital público en plena madrugada lo devoraba todo. Corrió hacia el mostrador de recepción, saltando sobre sillas de plástico rotas. Un guardia de seguridad intentó detenerlo. «Señor, no puede pasar». Vargas lo sujetó por el chaleco y lo lanzó contra la pared sin detenerse, despejando el camino. Héctor pateó las puertas dobles de la zona de trauma. El pasillo estaba lleno de camillas manchadas y médicos corriendo de un lado a otro. Y entonces la vio. Nayeli estaba de rodillas en el suelo sucio frente al cubículo número 3. Sus manos cubrían su rostro. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras emitía un llanto desgarrador. Un sonido tan profundo, tan lleno de dolor, que la sangre se congeló en las venas de Héctor. Era el grito de una madre cuya alma acababa de romperse. «No, no, Dante. Por favor, no», gritaba golpeando el suelo con los puños. El corazón de Héctor se detuvo. El reloj marcaba 0. Héctor se lanzó contra la puerta de vidrio del cubículo y entró como un huracán. Lo que vio dentro era una pesadilla médica absoluta. Dante yacía sobre una camilla de acero oxidado. La piel del pequeño, que antes compartía el mismo tono moreno de Héctor, ahora tenía un color gris azulado, pálido como el de un cuerpo sin vida. Sus labios estaban morados. Un rígido tubo plástico descendía por su garganta, conectado a un ventilador manual que un joven residente apretaba desesperadamente con manos temblorosas. El monitor de signos vitales no emitía el ritmo habitual. En lugar de eso, producía un sonido largo, continuo y agudo. Una línea completamente plana. Un médico mayor, empapado en sudor, retiró sus manos del pequeño pecho de Dante y miró el reloj de la pared. Hora del fallecimiento. 3:14 de la madrugada. «No». El rugido de Héctor sacudió la sala. Se lanzó hacia la camilla y empujó al médico jefe con tal violencia que el hombre chocó contra los estantes de medicamentos, haciendo caer decenas de frascos de vidrio que se estrellaron contra el suelo. Héctor golpeó la caja térmica azul contra una bandeja metálica y la abrió con manos que temblaban tanto que se cortó con el cierre de seguridad. Sacó un frasco transparente que contenía Pulmocalm B y una jeringa gruesa de uso médico. «Quítese de ahí», gritó la jefa de enfermeras tratando de sujetarlo del brazo. «Llamen a seguridad. El paciente está en paro cardíaco. No puede inyectarle cualquier cosa». En ese instante Vargas entró al cubículo. Sacó su arma de servicio y apuntó al techo. «Nadie toca a este hombre», ordenó con voz firme, haciendo que el pánico se detuviera. Su mirada recorrió la sala. Si él dice que se salve al niño,
Entonces se salva al niño. El silencio fue total. Pero Héctor no escuchó nada. Ni la amenaza de Vargas. Ni los gritos de Nayeli desde el pasillo. Su visión se redujo a un túnel. Tomó la jeringa, perforó la membrana del frasco y aspiró 10 mililitros del compuesto cristalino. Las mismas manos que habían firmado fusiones de 50 millones sin temblar, ahora eran incapaces de encontrar la vía intravenosa en el brazo de su hijo. Héctor. La voz de Nayeli sonó detrás de él. Rota. Ronca. Ella había entrado al cubículo. Sus ojos vieron el frasco con el logotipo de la empresa. Vieron la sangre de Héctor manchando el vidrio. Vieron la línea plana en el monitor. En ese instante, el instinto de madre y la precisión de la mejor enfermera del Hospital San José despertaron dentro de ella con una claridad absoluta. Nayeli se acercó. Apartó suavemente las manos de Héctor. Tomó la jeringa. No dudó ni un segundo. Introdujo la aguja directamente en el puerto central del suero que colgaba del cuello de Dante y empujó el émbolo hasta el fondo. El líquido salvador desapareció dentro del torrente sanguíneo del niño. «Reanimación», ordenó Nayeli con una frialdad mecánica mientras miraba al residente que seguía paralizado. «Empieza ahora mismo. Haz circular la sangre para que el medicamento llegue al corazón». El joven médico reaccionó. Colocó 2 dedos sobre el esternón de Dante y comenzó a comprimir. 1, 2, 3, 4. Héctor dio un paso atrás hasta chocar contra la pared. Fría. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Sentía que el aire no entraba en sus pulmones. Cada segundo era una eternidad. Miró la línea verde plana en la pantalla del monitor. Rezaba a un Dios en el que había dejado de creer hacía mucho tiempo. 10 segundos. Nada. 15 segundos. La piel de Dante seguía azul. 20 segundos. El silencio de la muerte cardíaca llenaba la habitación. Héctor cerró los ojos. Se preparó para la oscuridad total. Para el castigo por su arrogancia. Por Fabiola. Por 5 años de abandono. Había perdido su imperio para nada. Había llegado demasiado tarde. Y entonces... ¡Bip! Los ojos de Héctor se abrieron de golpe. ¡Bip! La línea plana en el monitor se curvó formando una pequeña montaña verde. Luego otra. Y otra más. El pecho de Dante se arqueó sobre la camilla como si una descarga invisible atravesara su cuerpo. Sus pequeños ojos se abrieron de golpe, rojos, buscando aire con desesperación salvaje. El residente arrancó el tubo de su garganta. En ese instante, Dante inhaló. Un sonido húmedo, profundo, áspero. El sonido más hermoso que Héctor Villalobos había escuchado en sus 48 años de vida. El niño tosió con fuerza, expulsando líquido de sus pulmones sobre el uniforme de Nayeli. Y luego soltó un llanto fuerte, claro, lleno de aire y vida. El color azul comenzó a desaparecer de su piel. Poco a poco fue reemplazado por un tono rosado cálido y vibrante. Nayeli cayó sobre el pecho de su hijo y lo abrazó con toda su fuerza, enterrando el rostro en su cuello mientras lloraba. Pero esta vez sus lágrimas eran de gratitud absoluta. Los médicos del hospital público se miraron entre sí sin poder creerlo. Acababan de presenciar un milagro médico impulsado por un medicamento que jamás habían tenido en sus manos. Héctor se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo sucio de la sala de emergencias. El hombre que alguna vez había controlado miles de millones. El rey de cristal. Escondió el rostro entre las rodillas y comenzó a llorar en silencio. Sus hombros se sacudían sin control. Había perdido Mendoza Villalobos Pharmaceuticals. Había perdido su fortuna. Había perdido su casa. Había perdido su futuro corporativo. Pero la línea del monitor seguía sonando fuerte y constante.
Bip, bip, bip. Héctor sonrió entre lágrimas. Nunca en su vida se había sentido tan rico. El amanecer apareció sobre Monterrey, pintando el cielo con tonos naranjas y violetas que iluminaban el caos urbano. Habían pasado 4 semanas. El mayor escándalo financiero de la década seguía dominando los titulares. El Consejo Directivo de Mendoza Pharmaceuticals, ahora bajo el mando de Fabiola, había descubierto la sorpresa que Héctor les había dejado. Sí. Ella tenía el control total. Sí. Poseía las patentes. Pero Héctor había vaciado los fondos de investigación y había roto varios contratos internacionales antes de firmar su rendición. Fabiola no heredó un imperio. Heredó una carcasa vacía y miles de millones en deudas. Las acciones cayeron más de la mitad. La familia Mendoza quedó atrapada en auditorías federales por los sobornos hospitalarios que el propio Héctor filtró. Pero nada de eso importaba ya. El aire en la colina era fresco. El asfalto roto aún estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. Héctor caminaba por una calle estrecha y empinada de la favela. Ya no vestía un traje de lujo. Llevaba jeans gastados, botas de trabajo de suela gruesa y una camisa de algodón a cuadros con las mangas arremangadas. No había guardaespaldas. No había camionetas blindadas. En una mano llevaba una bolsa de plástico del mercado llena de fruta fresca, carne y pan caliente. En la otra sostenía una pequeña caja de madera con bloques de construcción. Se detuvo frente a la casa en la ladera. La misma pared de ladrillo agrietado. El mismo techo de lámina. Pero la puerta metálica oxidada ya no estaba cerrada. Estaba completamente abierta, dejando entrar la luz limpia de la mañana. Héctor asomó la cabeza hacia el interior. La pequeña mesa inestable ahora estaba cubierta con un mantel limpio. Nayeli estaba de espaldas a la puerta, friendo huevos en una estufa de 2 quemadores. Vestía ropa sencilla de casa. Su cabello caía suelto sobre los hombros. Ya no llevaba el uniforme gastado, ni los guantes amarillos, ni el peso aplastante del miedo sobre la espalda. Sentado en el suelo de tierra limpia, al pie de la mesa, estaba Dante. El niño había recuperado peso. Sus ojos oscuros y brillantes, idénticos a los de su padre, estaban completamente concentrados en un pequeño carro de plástico al que le faltaba una rueda. Respiraba con calma, profundamente, sin esfuerzo alguno. Héctor golpeó suavemente el marco metálico de la puerta con los nudillos. Nayeli se giró. Al verlo allí, de pie en la entrada, sin la máscara del poderoso empresario que alguna vez fue, una sonrisa pequeña y tímida apareció en su rostro. La rabia, el resentimiento y el dolor no habían desaparecido por completo, pero ya no dominaban su corazón. Él había renunciado a todo su mundo por salvar la vida de su hijo, y ella lo sabía. Las heridas tardarían en cerrar. Tal vez meses. Tal vez años. Pero el muro de hielo entre ellos ya había comenzado a quebrarse. Dante levantó la cabeza al escuchar el sonido. Sus enormes ojos se fijaron en el hombre alto que estaba en la puerta. Soltó el carrito de plástico. Se puso de pie con rapidez y caminó hacia la entrada con sus pequeños pasos apurados. Héctor dejó caer de inmediato las bolsas con comida, que golpearon el suelo. Se arrodilló justo a tiempo, abriendo los brazos. El choque del pequeño cuerpo de Dante contra su pecho fue la fuerza más poderosa que Héctor había sentido en toda su vida. El niño rodeó el cuello de su padre con sus delgados brazos y escondió el rostro en su hombro, respirando con la intensidad de quien celebra estar vivo. Héctor cerró los ojos y apoyó su rostro en el cabello oscuro del niño. Aspiró profundamente aquel aroma simple de jabón barato mezclado con la fragancia incomparable de la vida. Lo sostuvo contra su pecho con una fuerza protectora, firme, como si nada en el mundo pudiera volver a separarlos. Las lágrimas regresaron a sus ojos.
Pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de desesperación. Eran lágrimas de un hombre que había recuperado su libertad. «Hola, campeón», susurró Héctor con la voz quebrada por el amor más profundo que podía sentir un ser humano. Dante se separó un poco y lo miró directo a los ojos. Su rostro se iluminó con una sonrisa enorme, limpia, sin rastro de enfermedad ni de miedo. «Trajiste mis bloques, papá», dijo señalando la caja que había quedado en el suelo. La palabra papá quedó flotando en el humilde aire de aquella casa de lámina. No resonó en salones de mármol. No fue pronunciada frente a herederos corporativos ni en reuniones de accionistas. Nació allí, en medio de la sencillez y de las cicatrices de la vida, el lugar donde Héctor Villalobos había descubierto la única riqueza verdadera que jamás tendría. Héctor sonrió de nuevo. Recogió la caja de bloques de madera y levantó a su hijo en brazos como si sostuviera el trofeo más sagrado del universo. Luego cruzó el umbral de la casa. El aroma del café recién preparado llenaba el aire, mezclándose con el calor simple de un hogar que apenas comenzaba a reconstruirse. El imperio de cristal había quedado reducido a cenizas. Pero el verdadero imperio, el de la sangre, el amor y la familia, apenas empezaba a levantarse.